Saludos, bienvenidos. Contento de estar aquí en este nuevo espacio de asesoría inmobiliaria acá en el sur de la Florida. Acá Johnny Mamo y un gran invitado que tenemos hoy, el señor Alex de la Rota, un gran profesional, top producer y además reconocido en en la industria de bienes raíces. Bienvenido, Alex, gran amigo. Querido Johnny, hombre, un placer, el placer es mío. Gracias por la invitación. Siempre tú sabes que estamos aquí para ayudarnos, y sobre todo para darle información de valor a esa audiencia sedienta de información sobre inversiones inmobiliarias aquí en la Florida. Y el tema de hoy es súper chévere. Obviamente, si yo estuviera a punto de hacer una inversión inmobiliaria y viera de qué se trata y de todo el contenido que tenemos preparado, obviamente no me perdería ni un solo minuto de lo que vamos a hablar acá. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Alex? Bueno, según tengo entendido sobre las mejores zonas para invertir en Miami, ¿no? Sí, señor Alex, y cuéntanos un poco cuántos años tienes tú en la industria, un poco de tu experiencia, tu trayectoria. Bueno, yo en la industria del real estate tengo más de 10 años acá y trabajando en el tema internacional, atendiendo a clientes extranjeros, tengo aproximadamente unos 7, 8 años más o menos en este tema, sí, enfocado en Miami. Genial, genial. Yo tengo un poquito más de años, eh, no de edad, porque creo que somos contemporáneos, No, yo pero creo que tú sí. eres mayor que yo, tú eres más viejo que yo. No sé, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, vamos a entrar en materia de cuáles son las mejores zonas para invertir en Miami, pero antes también preguntarte cómo es el mercado ahorita. Hay muchas opiniones acerca del mercado y creo que sería interesante porque la gente que nos está escuchando quiere saber cuál es tu mirada del mercado en este momento. Mira, yo veo, yo veo el mercado de Miami como una oportunidad para cualquier inversor extranjero que esté buscando en dónde colocar su dinero, que no sea en su país, de manera de diversificar, de pronto de diversificar patrimonio, de blindar patrimonio, de resguardarlo contra cualquier tipo de evaluación que exista en su país. ¿Por qué? Porque Miami está viviendo una edad de oro actualmente. Miami ha sido descubierta por personas de muchos países, incluso por los mismos americanos que descubrieron que Miami existía, entre comillas, después de la pandemia. Además de que obviamente Latinoamérica siempre ha sido, esta ha sido la casa de los capitales, de las familias adineradas en Latinoamérica que siempre buscan tener parte de su capital y de su patrimonio acá. Pero hoy en día a través de las redes sociales se ha democratizado esta información, ese poder, y la gente se ha dado cuenta en que el invertir aquí en los Estados Unidos no es un tema de millonarios, es un tema de negocio, es un tema de que es un buen negocio desde el punto de vista de la valorización, de la rentabilidad, y todo eso ha hecho un sancocho, si se puede llamar así, que han hecho que Miami sea hoy la ciudad que hoy, y te lo digo con toda seguridad, que de pronto puede estar pasando lo que vivió Nueva York en los principios de 1900 o en los 1800, en París o en todas estas grandes ciudades que en su momento vivieron un boom y hoy son las grandes metrópolis del mundo. Para mí Miami está en ese renacer y todavía hace falta mucho. Nosotros que estamos acá lo podemos ver, hemos visto el cambio que ha tenido Miami solamente en los últimos 10 años, eso no es secreto para nadie, y como vivimos aquí sabemos que lo que se viene, los planes futuros, la inversión privada, la inversión pública, la cantidad de personas importantes desde el punto de vista de dinero, gente de dinero se está mudando para acá. ¿Por qué? Porque encuentran en la Florida y en Miami una ciudad acogedora, ya no es la misma, ya no es la ciudad aquella antigua donde venía la gente a buscar retiro o a retirarse ya los viejitos. No, es una ciudad cosmopolita donde encuentras muchas cosas para hacer, entretenimiento, ya, mejor dicho, ya no es la ciudad donde uno va a la playa o iba de compras, nada más. Hoy en día existe
una variedad de temas que estamos Cultural, a viendo. nivel artístico, a nivel deportivo, Todo, eh, de todo, a de nivel todo. tecnológico, a nivel de la cyber, a nivel de lo que es la moneda digital, a nivel, bueno, realmente turístico siempre ha sido la clave, ¿no? El detonador. Pero quiero compartir, aprovechando los datos que estás mencionando, quiero compartir contigo algunas informaciones que tenemos para esta noche que Johnny, tú fortalecen un párame, poquito lo. Johnny, tú párame, se estoy hablando mucho porque yo me emociono cuando hablo de Miami. Me encanta, no, me encanta porque creo que los dos estamos apasionados por nuestra ciudad de Miami. Y aquí tú ves un poquito de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entretenimiento, arte, hasta ciencias, porque ahora tenemos el Front Size, el Museo de Ciencias. Y un dato curioso es cómo se volteó la torta de compradores internacionales y compradores domésticos. Esto es interesante, ¿no? Como desde el 2012 teníamos más del 50 o casi el 50% de los compradores de Latinoamérica y el 20% era doméstico, y cómo se volteó completamente la torta. Ahora los domésticos quieren comprar en Miami. Sí, Y acá lo vemos en una gráfica donde vemos que Florida está en este momento como el estado que más población ganó en el año 2022, y siempre están compitiendo ahí entre Texas y Florida como los estados de mayor crecimiento poblacional. Por supuesto, eso genera una demanda altísima, pero también interesante que Miami por primera vez superó a Nueva York en la cantidad de empleos. Y esto es un dato que no tiene, que tiene mucho significado para los que quieren invertir acá. ¿Qué opinas claro. acerca de estos datos? Mira, lo que te comentaba hace un rato, o sea, el americano descubrió descubrió a Miami. Y tú lo muestras muy bien en la gráfica. En el 2012, la mayoría de las personas que compraban acá eran extranjeros y una minoría era doméstico, mercado doméstico. Hoy en día se invirtió esa torta sin decir que los latinoamericanos dejaron de invertir, porque quizás estén invirtiendo más ahora, pero los domésticos Más a están nivel de volumen, pero es de que volumen el en volumen dinero. interno, claro, claro. Exactamente. Están invirtiendo mucho más y los domésticos ya pasaron eso, vuelvo y repito, porque encontraron en Miami una ciudad amena, una ciudad divertida, una ciudad con un clima espectacular, con una posición Puntos. geográfica envidiable y el tema más importante para mucha gente, que es el tema de los impuestos. Nada, por ahí, no sé qué tanta verdad sea, pero por ahí escuché que Jeff Bezos se va a ahorrar $600 millones simplemente por pasar su domicilio acá a la Florida. Entonces, imagínate todo eso. Entonces, eso por un lado, pero no me sorprende el tema del crecimiento de la población, porque eso no es nuevo, desde antes de la pandemia viene sucediendo eso, donde se viene mudando, viene creciendo a un ritmo de más de 1.000 personas diarias la población, y siempre lo que tú dices, está Texas y está la Florida, Texas y la Florida, Texas y la Florida, teniendo en cuenta que Texas es un estado mucho más grande y mucho más rico. O sea, Texas Dos es, veces más grande, tal vez 3 veces más grande en tamaño, 3 o 4 veces. sí, Ahora, mira este dato interesante, Alex, que hablábamos hace unos minutos de las ciudades con marca. correcto. Curiosamente, después de Dubái, Miami es la segunda ciudad con desarrollos de marca que existe en el mundo, por encima de Nueva York, por encima de Londres, de Sao Paulo, de Estambul, de Los Ángeles, de Boston. Ahora Miami, tú puedes ver Porsche, Ritz-Carlton, Waldorf Astoria, Aston Martin, viene Lamborghini, viene Bentley, Fendi, y para de contar la cantidad de edificios de marca. Dolce Gabbana, Baccarat, mejor dicho, Armani. Armani, sí. La verdad Sí, es que sí, entonces, ese boom que estamos viviendo es impresionante. Y esas marcas no ponen su nombre por casualidad. Todas esas marcas que son altamente reconocidas a nivel mundial por lujo, por detalle, por exclusividad, por muchas cosas buenas, por luxury, están poniendo sus ojos en Miami porque entienden lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, no es entrar cuando ya el mercado está maduro, es entrar antes para que esa maduración del mercado nos ayude en todo, ¿no? Eso sucede en cualquier tipo de inversiones, incluso en cualquier negocio, ¿no? Entonces, que el crecimiento nos arrastre con ello, ¿ok? fantástico.
Otro dato que queremos compartir con los que nos están viendo es la cantidad de inversión en infraestructura, lo que significa a nivel de movimiento, de conectividad, de comunicaciones, la ciudad de Miami con su puerto, con su aeropuerto y con la carga marítima, todo lo que se convierte en Miami ahora, siendo el puerto de cruceros con más de 20 líneas que zarpan, 8 cruceros diferentes que zarpan semanalmente, movilizando casi 5,5 millones de pasajeros al Wow. año. Sí. Interesante, ¿no? Ese desfile de cruceros allí en el downtown, eso creo que es una mirada de Miami espectacular. Lo que es el tren ahora, que tú y yo fuimos juntos a Orlando y de verdad que es extraordinario paseo. Podemos ir y regresar el mismo día ahora en tren y esto obviamente aumenta toda la conectividad. Este puente que va a ser un ícono de la ciudad que ya está en construcción, que además representa una obra de infraestructura increíble donde pasan 400.000 carros al día por allí y que va a ser un ícono. Mm. Y bueno, La inversión no solamente es privada, o sea, lo que digo yo es, no son solamente desarrollos de real estate inmobiliarios buscando construir oficinas o construir apartamentos, sino que también es un desarrollo público, es decir, la ciudad se está transformando. No es casualidad que el gobierno decida invertir 1.000 millones de dólares en un puente, porque sí, primero va a manejar la conectividad y segundo, quiere decirle al mundo, mostrarle un símbolo de Miami. De hecho, ese puente que tú acabas de mostrar allí en la ciudad lo que quiere es que se convierta en el símbolo de Miami, como de pronto lo puede ser el Golden Bridge en San Francisco o ¿cómo es? La torre esta, que se me pasa el nombre ahora en Londres, eh, Eiffel ¿verdad? Entonces, el Big Ben, exactamente. o el Entonces, Big todo Ben, esto, exacto. exactamente. Entonces, todo esto está sucediendo y está sucediendo ahora. Ahora mismo, ¿no? Fórmula Uno ahora mismo está el Bot Show arrancando estos días, el US Open, el Ultra, el Art Basel, ahora viene el Mundial y Miami va a ser sede del juego de 7 juegos y entre ellos el juego por el tercer lugar, el Mundial de Béisbol, o sea, cuántas cosas, el Maratón de Miami, cuántas cosas están ocurriendo a nivel artístico, cultural, deportivo en la ciudad, no solamente como tú dices de comprar y de playas. Ahora, tus expectativas para el 2024, yo voy a hablar de las mías y tú me dices qué tal, ¿no? Yo voy aquí a arriesgarme a compartir. Se prevé un leve crecimiento en los precios no bajan, curiosamente, los precios no bajan. La revalorización en las casas individuales, en lo que llamamos single family, está cerca de 9 o 10% comparado con el último año, y los condominios 6%. Estoy hablando de promedios. Sin embargo, hay zonas donde se han revalorizado 2 dígitos y vamos a hablar de eso hoy, de las mejores zonas donde invertir en Miami. Otra de las variables este año es que las tasas de interés deberían bajar. La Reserva tiene el objetivo de bajar las tasas de interés este año. Esperemos que bajen. Al bajar las tasas va a aumentar la demanda y los precios van a seguir, obviamente, subiendo. La demanda doméstica seguirá creciendo. La ciudad sigue creciendo en infraestructura y atractivo para inversionistas. Y los grandes capitales siempre se resguardan mejor en propiedades inmobiliarias y sobre todo lo que está pasando en Latinoamérica alimenta continuamente también a Miami con sus capitales buscando resguardarse, buscando protegerse de la devaluación, de la inflación o de la inseguridad económica o política que tiene nuestro país. Correcto, así es, así es. Empezamos entonces a hablar de las mejores zonas. Alex, Yo te digo, yo te sigo de lo que bueno, quieras hablar. aquí va la primera, que por cierto no están en orden. Brickell, háblame de Brickell. ¿Qué piensas de Brickell como mejor zona para invertir? Mira, Brickell tiene amantes y tiene no amantes, ¿no? Yo amo Brickell, yo me considero un brickelista, viví en Brickell varios años de mi vida y es una zona muy linda, muy bonita, es un Nueva York, es un Manhattan moderno, ¿verdad? No tan viejo y eso es lo que me encanta. Cada día más restaurantes, una vida nocturna espectacular. eh, el crecimiento, el crecimiento de la población, sobre todo.
Brickell está cambiando. En Brickell, de hecho, ya no hay espacio para construir. Ya en Brickell no hay espacio, entonces eso está haciendo que el precio por pie cuadrado de la zona suba. De hecho, hoy no conseguimos nada nuevo allí en Brickell por menos de $2.000 el pie cuadrado, $1.500 el pie cuadrado, cuando eso antes era completamente, o sea, o sea, ni se Mis primeros imaginaba uno que edificios, iba a tener. mis primeros apartamentos vendidos en Brickell estaban en 250 o $300 el pie, hace Exactamente. 15 20 años. Hoy están en 1.500, 2.000, 2.500. Hoy estuve en uno en donde, visitando uno, en donde el precio por pie cuadrado está en $2.500. Entonces, ¿pero por qué? Por varias cosas. Obviamente, si vas a construir un edificio allí, tienes que tumbar uno que ya está construido para construir el que viene. Y obviamente, para poder hacer eso, tienes que hacer un edificio ultra lujoso. Y esos edificios ultra lujosos es lo que viene para acá. Ahora, también se están mudando muchas compañías de Nueva York, se están mudando compañías de California y se están trayendo a sus ejecutivos para acá. Y todas esas personas, bueno, yo no sé si tú sabes, pero bueno, eso me lo dijeron, no sé, no lo puedo comprobar, pero el nivel de salarios que tiene Citadel, me dijeron que los ejecutivos, el más pendejo por ahí se gana $1.000.000, o sea, al año. Entonces, imagínate el nivel de vida de esas Y la personas. demanda. Exactamente, entonces o incluso hoy no hay, no hay, Citadel que se quiere, que ya, hoy me mostraron ¿cómo es? El render del edificio que va a construir ahí en ese lote ahí en Brickell, espectacular, va a poner sus headquarters allí y está teniendo, y no va a poder atraerse a todos sus headquarters de Chicago para acá porque no, la gente no tiene dónde vivir todavía al nivel que están acostumbrados a vivir allá, tipo de propiedades, por eso que se están viendo también ese cambio de Brickell a ese tipo de propiedades de ultra lujo que antes no se veían acá. Tres Ese habitaciones o último, más, Alex, ah, porque antes lo que se vendía en Brickell era de una habitación, dos habitaciones y tú sabes, muy poco ahora no, ahora estamos buscando propiedades de tres habitaciones, de ultralujo, cuatro habitaciones, porque se sí, vienen los grandes ejecutivos con sus familias a claro, vivir. claro. Y obviamente eso va a levantar el precio por pie cuadrado. Dichosos los que compraron hace 10 años. Dichosos los que compraron hace 15 años, que hoy se están beneficiando de todo esto que está sucediendo en la zona. Y ahí tenemos un proyecto en particular que no es de esos precios ni de ese ultralujo, pero que es muy bueno para inversionistas que quieran renta corta. Un proyecto boutique. Allí, si tú quieres de pronto tener una propiedad que se rente por noche, tenemos un proyecto, pero también tenemos varios proyectos de ultralujo ubicados en zonas espectaculares, de realmente de competencia y categoría mundial, Ujú. que es solamente para personas con gustos bien afinados y que quieran vivir en la vibrante zona Sí. de Brickell. Vamos con la segunda zona. Aquí tengo el mapa, pero me voy a ir a la fotografía primero. La segunda zona de la cual queremos hablar y es todo lo que es downtown. Esa foto de downtown a mí me encanta, este parque, el Maurice Park, la arena, el Museo Jorge Pérez de Arte y todo lo que está alrededor de la Biscayne Boulevard y el downtown de Miami. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? El Bayside, todo lo que está Mira, ocurriendo acá. si tú me preguntas cuál es la zona preferida mía de Miami actualmente para invertir, definitivamente downtown, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo siempre digo que esa zona que está exactamente al lado de Miami, lo separa el río. En los últimos 20 o 30 años se desarrolló la parte de Brickell y se quedó downtown como el hermanito feo, ¿verdad? El hermanito que viste maluquito y se puso feo. Y hoy en día, como ya mencionamos ahorita, no se, ya es complicado conseguir lotes o de construir en Brickell. La ciudad ha mirado hacia el downtown y se ha dado cuenta de que se quedó relegado y hoy encontramos una cantidad de proyectos públicos, privados, donde está el puente que comentamos ahorita, está el Waldorf Astoria, están todos esto, lo que está haciendo Moshe Maná de reconstruir esta calle, volverla peatonal, están convirtiendo a downtown
en quizás hacerle una competencia a lo que es Brickell, pero para que eso suceda, todavía faltan, para que eso se convierta en lo que la ciudad quiere, todavía faltan unos años. Para mí como agente inmobiliario, incluso como inversor, yo no lo pienso dos veces en ofrecer a Downtown o comprar en Downtown. De hecho, yo personalmente invertí en Downtown, estoy haciendo inversiones en Downtown porque creo y confío fielmente en todo lo que está sucediendo y que sé que va a ser una fuente de valorización y de plusvalía en largo plazo, como quien compró en Brickell hace 20 años. Tal cual. Eso es lo que... Y yo no pudiera estar más de acuerdo contigo. Y allí tenemos varios proyectos que son también para inversiones. Se ha popularizado el tema de renta corta en downtown. Y tenemos un proyecto que está listo. Es el único proyecto listo para renta corta frente a la bahía, frente al Bayside. Tienes, tú los apartamentos puedes ver cuando entran y salen los cruceros. O sea, es un espectáculo de ubicación en plena avenida. Puedes irte caminando literalmente al Bayside, a la arena, a los conciertos, al juego de los hits. Y está listo. Es el único proyecto que está listo en Downtown y nosotros tenemos todavía algunas unidades allí en promoción. Además, que en el mes de febrero también tenemos una promoción. Esto va a quedar grabado en nuestro canal, pero ahora mismo el que nos esté escuchando tenemos una promoción interesantísima para los que quieran invertir en este proyecto. Mira, lo más bonito de todo, yo creo que la mayoría de las personas que están viendo ahora mismo este video son personas en Latinoamérica que están pensando en comprar acá. ¿Qué sucede con este tipo de propiedades como la que tú acabas de mencionar? Rentas cortas. Le dan la oportunidad a la persona de tener un apartamento aquí en Miami que puedan rentar y que puedan usar. ¿Qué pasa? Tú y yo tenemos muchos años en este negocio y resulta que antes de que este tema de las rentas cortas existiera, nosotros ofrecíamos apartamento a al inversor y el inversor lo ponía a rentar y se olvidaba de que tenía apartamento aquí. Hoy en día puede usarlo y y sacarle provecho desde el punto de vista de dinero. Es decir, que es una dualidad supremamente interesante. Es decir, yo puedo tener un apartamento y puedo decir que lo puedo usar y el resto del año me está produciendo plata, lo cual antes no sucedía. ¿Ya? Entonces, imagínate tú esa belleza para cualquier persona que esté en el extranjero. Y no solamente en el extranjero, en cualquier parte de los Estados Unidos también. Los que no saben diferenciar Downtown de Brickell, es muy fácil, tú lo dijiste, aquí está el río y todo, después del río viene todo esto es Downtown. ¿Ok? Ahora, ¿hasta dónde llega Downtown? Y de aquí uno sale para la playa. Hay una zona que para mí es el secreto y me encanta Downtown, pero también me encanta esta zona que voy a mostrar acá, que se llama Edgewater. Y les voy a Sí. mostrar lo que está pasando en Edgewater y es básicamente lo que tú decías, y es que la ciudad ha venido creciendo hacia el norte y todo lo que está pegado acá ahora está agarrando un valor increíble. De hecho, están tumbando edificios viejos y están construyendo proyectos espectaculares en Downtown. Voy a mostrar un par de ellos. Cuéntame un poquito de tu visión de Downtown mientras que muestro las fotos. Digo, de Downtown o Edgewater. Edgewater. Bueno, Edgewater. Edgewater obviamente es una zona que también tiene mucho potencial de desarrollo. Eh, la- el tipo de propiedad que se está construyendo allí también es un tipo de propiedad más residencial, no tanto mirando al tema de las rentas cortas ni de la inversión, sino son propiedades, como pueden ver allí, son edificios exclusivos que miran a la bahía directamente con unas vistas espectaculares en la noche. La verdad es que, mira, toda esta zona está pegada, digamos, Brickell, Downtown y Edgewater, y hacen, para mí es un solo conjunto, ¿no? El que le gusta, el que le gusta el bullicio y tal, váyase para Brickell, allá está toda la acción, pero el que quiere estar un poco más tranquilo, que no quiere tanto tráfico y que busca un poco de más que sea un poco más tranquilo, pues obviamente Edgewater es una zona ideal, muy repito, con esas vistas espectaculares, con ese paso peatonal al frente de todos esos proyectos espectaculares. La verdad es que sí, o sea, es una zona completamente chévere Aquí hay varios proyectos, pero aquí hay algo que a mí me encanta y es este parque, que es un parque que no todo el mundo conoce, pero es espectacular porque tienes cancha de tenis, puedes trotar, puedes llevar a a tus mascotas,
puedes jugar voleibol de playa y ahora viene un proyecto donde van a desarrollar, hay 2 canchas y creo que van a desarrollar 6 canchas más. Y nosotros tenemos varios proyectos aquí en Edgewater, por ejemplo, este que está acá en la punta, este que está acá en la punta, es un proyecto, de hecho ahora mismo hay un edificio que van a tumbar y, perdón, me pasé. Y estas 2 torres, que son las 2 torres gemelas más altas frente al agua de del sur de los Estados Unidos, o dicen de los Estados Unidos. Oportunidades. Ahora, lo interesante es que los precios, también hay oportunidad, todavía se puede comprar en 1.500 $1.600 el pie Sí, todavía no, en incluso menos. adelante. Incluso menos, yo sé de propiedades y de proyectos donde todavía se puede conseguir en 800 $900 el pie cuadrado proyectos de de muy alta calidad. O sea, hay de todo, hay para todo, hay para todos los colores y sabores. Ahora sí, entonces vamos a la siguiente, que es Sony Isles. Cuéntame de Sony Isles. ¿Qué te parece a ti Sony Isles para inversión? Mira, para nadie es un secreto, Johnny, tú y yo que estamos en este rubro inmobiliario acá en Miami, que las propiedades que más se han valorizado en los últimos años son las propiedades de ultra lujo, las propiedades lujosas y las propiedades que están frente al agua. O sea, eso es, digamos, como que, o sea, los números están allí, los índices están allí y Yo te voy a allí, compartir unos números que me dejaron con la boca abierta. Estoy sí. con un cliente buscando propiedades en Sony Isles. Un apartamento que fue comprado en $3.5 millones en el año 2020, hoy lo están vendiendo en no menos de $6.5 millones. Sí, eso está sucediendo. Eso está sucediendo y eso es uno de los tantos casos, de todos esos edificios que está pasando allí. Y ¿por qué no? Bueno, se está mudando, está cambiando la población, ¿cómo es? ¿Cómo que se dice? Sí, la población está cambiando, la población de Miami está cambiando y se está mudando para acá cada día más gente con mayor valor, poder adquisitivo y obviamente el inventario se ha disminuido y eso ha hecho que las propiedades suban, me imagino. O sea, ahora, las propiedades, estoy hablando de propiedades lujosas frente al agua, específicamente frente al mar. Te digo, antes de la pandemia, Johnny, yo me acuerdo que nosotros hablábamos de precio del proyecto Aqualina, que ya está vendido completamente, 1.200 $1.500 el pie cuadrado, y nosotros decíamos, wow, ¿quién va a comprar eso? Y hoy estamos hablando de precios de $2.500 y $3.000 el pie cuadrado en todos esos edificios que están allí en la playa de Sunny Isles, lo cual es impresionante. Por eso repito, o sea, ahora, no todo el mundo tiene para comprar una propiedad de estas, pero, hey, o sea, realmente el que tenga la oportunidad, pues obviamente no lo dude 2 veces. No, no sé qué más decirte. O sea, Bueno, a mí me encanta Bentley. Ahora es el proyecto que está en la boca de todos, Bentley. Es un edificio donde el apartamento más económico arranca en $7 millones, pero tiene 3 puestos o 4 puestos de estacionamiento y los carros suben hasta el apartamento. O sea, ya estamos superando Porsche, que te permitía solamente 2 carros por apartamento que subieran hasta literalmente hasta la puerta de tu apartamento. En Bentley van a poder subir 4 carros y poderlos tener allí literalmente a la altura de tu piso. eh, así es. ¿No? ¿Sí? Y lo que vive allí, las personas que viven allí, a ver, esos edificios gustan mucho, sobre todo a las celebridades. ¿Por qué? Porque no tienes que Sí. pasar por un lobby donde todo el mundo tiene que verte, tú bajas, no tienes que bajar a un parqueadero donde te puedes encontrar con gente que te está molestando, ¿verdad? Estamos hablando de quienes han comprado allí, ahí compró Messi, ahí vivía o vive Maluma, ahora bueno, Maluma, esta niña, la reggaetonera, ¿cómo es que se llama? Está de moda la colombiana. Karol G. Karol G, el otro, no sé qué. ¿Por qué? Porque ellos llegan en su carro, llega el ascensor los lleva a su apartamento en su propio carro y no le ve la cara a nadie. Si yo soy un inversionista que, por ejemplo, tengo 3 4 millones de dólares, y puedo comprarme un apartamento allí y financiar el 50% y seguramente va a ser una joya
familiar, una joya, un patrimonio para toda la vida, de manera de proteger eso que nos ha costado tanto producir en nuestros países y lo estás protegiendo básicamente en una ubicación premium, Sí, así es, así ¿sí? es. Nos queda, a ver qué ubicaciones nos queda. Hasta ahora, ¿cuál te ha gustado más de todas? No, hagamos una encuesta y que escriban aquí las personas en el chat de la reunión cuál es la zona que más les ha gustado. Downtown, Brickell, Edgewater, Sonny Isles, ¿verdad? A Todas mí me, estas, a mí para me gusta todas. esta zona, a mí me gusta esta zona y mucha gente habla que ahora esta es la nueva zona de mayor crecimiento frente a la playa. Cuéntame de Surfside. ¿Qué opinas tú de esto? Mira, yo tuve la oportunidad, además de vivir en Brickell, viví ahí, es muy cerquita, viví en Bal Harbour, que está allí al lado de Surfside, espectacular. O sea, las playas que están allí son playas anchas, muy tranquilo para las personas que tienen familia, es muy seguro y la verdad es que lo que está sucediendo específicamente en Surfside, donde está el Four Seasons, donde está Fendi, donde está todos estos edificios, también se han metido una valorizada impresionante. Casi que al principio de Surfside, mira, de sur a norte, hay unos proyectos en donde el precio por pie cuadrado empieza como en 4.000, $5.000, una cosa así, que va a haber creo que incluso el primer hotel 6 estrellas en la ciudad va a estar ubicado en esa zona, ¿verdad? Y nosotros también tenemos inventario, obviamente, si la persona quiere tener un apartamento en un edificio de eso, entonces obviamente lo ubicamos allí, pero aquella persona que quiere quizás disfrutar de eso, pues obviamente tú sabes que nosotros tenemos en nuestro inventario un edificio súper chévere para acceder a esa zona a unos precios que no, que son asequibles, ¿no? Yes. Y además que podemos tener, ahí también tenemos dos tipos de proyectos, proyectos de rentas cortas, para aquellos que quieran tener algo de rentas cortas frente al agua, sobre todo para diversificar downtown y la playa, es una posibilidad. Y también tenemos otros proyectos de lujo residenciales increíbles como los que mencionaste. Nos quedan pocas ubicaciones. Por ahí alguien del chat escribió Norway Village. No lo pusimos en nuestra lista, pero yo creo que podemos mencionarlo porque es una zona, es un polo de crecimiento que mucha gente no se ha dado cuenta de lo que viene. Y lo último que me enteré es que vienen más de 7 megaproyectos en Norway Village. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Mira, North Bay Village es como la joya olvidada de Miami, la islita, una islita que, que a pesar de ser exclusiva, no es tan exclusiva como quizás las otras Palm Island o todas esas que están por allí. Sin embargo, ya existen los varios proyectos inmobiliarios que se están instalando allí. La Federación Argentina de Fútbol compró unos lotes de terreno donde van a poner una sede de la Federación Argentina de Fútbol y bueno, va a ser allí, van a ser o sea, va a ser el primer centro de entrenamiento fuera de Argentina y está ubicado allí. Obviamente eso va a tener un turismo impresionante, pero lo que más me llama la atención que está sucediendo allí es la construcción de un mega centro comercial. No sé si tú estabas enterado de eso. Un centro comercial más grande que el Brico City Center, ubicado en toda la Al orilla de... estilo, ¿no? Urbano, que va a tener oficinas, va a tener hotel, va a tener residencias y al mismo tiempo va a tener tiendas y restaurantes. Sí, exactamente. Y a la orilla del agua. Entonces, todo eso está sucediendo allí. Vuelvo y repito, la oportunidad es invertir ahora, no esperar a que eso esté construido para luego invertir. Es hacerlo ahora y para que esos desarrollos inmobiliarios jalen la plusvalía de tu propiedad. Entonces, lo que está sucediendo allí es impresionante, impresionante. Me encanta la denominación que le diste porque es la joya olvidada. No todo el mundo se ha dado cuenta de lo que va a pasar, pero ya está pasando, de hecho. Ya Y está mira, sucediendo. nos quedan 3 ubicaciones para hablar hoy. A mí me encanta hablar del río del Miami y del río de Fort Lauderdale. Ambos
están generando un desarrollo. De hecho, tenemos un proyecto al lado del río, en pleno centro de salud, que es el segundo centro de salud más importante de todos los Estados Unidos después de Texas, desde Houston, y está justo al lado del río. Y es un proyecto extraordinario que también te permite vivirlo y rentarlo, por rentar por noche también. Cuéntanos un poquito qué está pasando en el río de Miami y en el río de Fort Lauderdale. Mira, como muchas zonas de Miami, el río era una zona más subdesarrollada. Digamos que todavía no se le está sacando el jugo como se merece. Ya la ciudad o el condado ya volteó sus ojos hacia el río y ya tú ves hoy en día un desarrollo a lo que es, en lo que es en la ribera del río. Ves unos restaurantes espectaculares, estás viendo unos centros comerciales a la orilla del río, y obviamente todo eso se va a valorizar también. De hecho, las ciudades principales del mundo se desarrollan en Alrededor del torno, río. torno al río, la vida del río. Y no sé si tú has tenido, me imagino que sí, la oportunidad de navegar por ese río, que es espectacular. O sea, navegar por allí, llegar, parquearte en tu bote, te vas al restaurante, comes, te vas, paseas. O sea, Que van a abrir se habla de que van a colocar un taxi boat también, ahí. exactamente. Y así como y háblame de Fort Lauderdale. Cuéntame tu Mira, mirada de, yo cada uno tiene sus mercados preferidos. A mí, digamos, como que a mí Fort Lauderdale no es una ciudad que a mí que a mí me guste. No la conozco, no la he palpado demasiado. Sé que hay unos proyectos que se están construyendo allí también alrededor del río, supremamente interesante. De pronto a la persona que no le gusta tanto ruido, sino algo un poco más tranquilo, mucho más americano, no tanto ese bullicio latino. Pues obviamente el tema Fort Lauderdale no deja de ser interesante. Todavía se manejan, todavía se manejan, a ver, no alcanzan a tener los precios de Miami, pero se supone que en algún momento, pues obviamente van a seguir subiendo. Miami, la relación en Miami ha sido superior desde mi punto de vista. Pero igual, es un mercado, es como todo, es como el que le gusta, hay uno que le gusta el Mercedes, a otro que le gusta el BMW, a otro que le gusta, ¿verdad? Y Fort Lauderdale es una alternativa adicional para otro tipo de mercado, ¿verdad? Pero un dato que recientemente compartió la gente de ISG en el Miami Report y explicaban que en los últimos años todo lo que está frente al agua, y dense cuenta que casi todo lo que hemos hablado está frente al agua, todo lo que está frente al agua y todo lo que es de 3 habitaciones o más es lo que más se está revalorizando, inclusive estas revalorizaciones de 2 dígitos. Y esto, pues no hay que ser muy brillante para entenderlo, porque definitivamente cuando cualquier persona piensa en Miami, piensa en el sueño de tener una vista al lago o una vista al mar o a la bahía o al río. Ahora nos queda una sola ubicación que no cumple con la premisa del agua, pero que mucha gente me pregunta, mi presupuesto es corto y no sé, no creo que llegue a esos montos, mi presupuesto es 500.000, 400.000, 600.000, y quiero comprar en una zona que esté creciendo. Entonces hablemos de Homestead, que está sí. pasando al sur de Miami. Mira, por temas a ver, las ciudades van cambiando. De pronto hay personas a ver, el estilo de vida, los precios han subido, ¿verdad? Todo ha subido, y hay gente que de pronto se le vuelve incosteable el tema de vivir cerca del centro de Miami. Y aquí somos, en lo que es en total Miami, no sé si estás enterado, somos casi 8 millones de personas que vivimos acá, y la gente no puede vivir en el mismo lugar. Entonces existen zonas como Homestead en donde obviamente hay mucha tierra todavía, y se están construyendo proyectos supremamente interesantes donde tú puedes conseguir una casa grande de 4, 5, 6 cuartos por 600, $700,000, que es lo que te cuesta un apartamento de un cuarto en la zona de Brickell o Downtown. Entonces, llega a suplir esa necesidad de esa persona
que quiere comprar o quiere rentar. Pero al mismo tiempo también hay unos polos de desarrollo importantes, ¿no? Porque en Homestead está el centro de distribución más grande de Amazon de aquí de los Estados Unidos. Está la base aérea que no solamente atiende al tema militar, sino un tema de carga. De hecho, una de las cosas por las cuales se instaló Amazon en esa zona fue precisamente por el aeropuerto, y ellos usan esa base militar para que los aviones de Amazon entren y salgan. Tú sabes muy bien que hoy en día, a mí me impresiona que uno pide en Amazon algo en la mañana y te lo llevan en la tarde, pero eso son unos magos en la logística. Está la compañía de salmones, que paradójicamente en un lugar tan caliente como lo es Miami, exista una planta de salmones, y que todos esos son polos de desarrollo, son muchos empleos que se crean alrededor, y toda esa gente necesita un lugar donde vivir. Entonces, interesante el inversionista extranjero que viene con esa mentalidad de comprar una propiedad que de pronto no sea el edificio en downtown o en la playa, pero sí una casa que sea una alternativa adicional, de pronto no con unas proyecciones de valorización tan interesantes como de pronto pueden haber en otras zonas, pero sigue siendo una alternativa definitivamente mucho mejor que tenerla en nuestros países de Latinoamérica, porque Te cuento una anécdota de uno de mis clientes que compró el año pasado, te voy a decir un precio, en 380 una casita de 3 habitaciones, muy linda, preconstrucción, o sea, se la entregaban nueva a estrenar, 400.000, y el día del cierre, o sea, 45 días después de que hizo la reserva, fue a ver los precios y ya costaba $35.000 más. así es, y eso, Eso puede eso es estar pan de pasando. cada día, eso es pan de cada día acá. Mira, yo tengo clientes, por ponerte un ejemplo, y volviendo al tema de downtown, que compraron apartamentos de 3 cuartos. Ese es el que tengo hoy aquí en mi mente, que o sea, compraron un apartamento en $900.000, y hoy ese apartamento, antes de que se lo entreguen, se lo están a punto de entregárselo, se consiguen en 1.600.000, 1.700.000 dólares. Y si analizas bien el tema, han ganado más dinero de lo que ellos han invertido, porque tú sabes que cuando tú compras una preconstrucción, tú tienes que poner hasta el 50% durante el transcurso de la construcción. En este caso, ellos pusieron 450.000, $500.000 casi, pero se han ganado mucho más de eso. Imagínate la valorización que ha tenido eso en 3 años, y tú lo divides eso en el número de años que ellos tienen allí, han tenido una rentabilidad de casi el 30% anual. ¿Qué producto financiero te ofrece eso? Ninguno. Eso está sucediendo aquí en Miami, y eso es uno de los tantos ejemplos, ¿verdad? Entonces, Mira, te había invitado para que habláramos 30 minutos y nos pasamos un poquito más. Tú me lo dijiste, Johnny, nos vamos a pasar un poquito más, pero creo que ha sido súper valiosa, súper valioso este espacio contigo, Alex. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia y sobre todo hacer este espacio dinámico donde opinamos acerca de las mejores zonas para invertir. Palabras de cierre, Alex. bueno, espero mucho. Pues primero, muchas gracias por la invitación, y segundo, espero que esta información sea de valor y sirva para estas personas que están pensando en hacer inversiones inmobiliarias, tomar decisiones informadas, porque el objetivo es ayudar a que ustedes puedan tomar la decisión que más se acomode en lo que esté, dependiendo del objetivo que tenga cada uno. Entonces, la información acá, aquí estamos a la orden para lo que necesiten, y recuerden siempre trabajar con agentes especializados en trabajar con inversores extranjeros. ¿Ya? Eso hace mucha diferencia, y bueno, ¿qué más te puedo decir? Vamos a colgar este video en nuestro canal. Obviamente, si no estás viendo, no estás viendo en nuestro canal. En la descripción del video nos puedes contactar para que te podamos dar una asesoría y podamos guiarte a hacer tu próxima inversión inmobiliaria en cualquiera de las zonas que te acabamos de compartir. Alex, agradecido siempre. Y bueno, nos vemos entonces en la próxima edición. Feliz, feliz, feliz noche para todos. Bueno, buenas noches, que estés muy bien. Gracias, Johnny, por la invitación.